El IPC de diciembre registró una variación mensual de 0,26% negativo, lo que acumula en el año móvil y de 12 meses, cerrado justamente en diciembre, 8,29%. El índice se mantuvo por fuera del rango meta que se propuso el propio gobierno de entre 3 y 6%, pero sí estuvo alineado con la última proyección realizada por el gobierno en la rendición de cuentas de julio pasado, que establecía una inflación en el orden del 8,5%. Luego de conocidos estos datos, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, tuiteó: la inflación 2022 cerró en 8,29% y el índice medio de salarios en 9,6%. Por lo tanto, en 2022, el poder adquisitivo del salario promedio aumentó más de 1%. Cumplimos el compromiso de comenzar la recuperación en 2022 y así seguirá recuperándose en 2023 como comprometimos, dijo el titular de la cartera, que está en línea con nosotros. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto. El gusto es nuestro. Ministro, ¿cuál es la lectura que hace justamente del dato que se conoció de parte del IPC de ayer por el INE y también del índice medio de salarios, lo que configura justamente esto que usted explicaba en Twitter? Sí, bueno, prueba que efectivamente luego de 2 años donde cayó el salario real, que era una cuestión que se había asumido, incluso se había asumido de manera conjunta entre trabajadores, empleadores y gobierno en el 2020. Es importante recordar porque hace unos pocos meses atrás los dirigentes de la oposición decían: por tercer año consecutivo el salario real va a volver a caer, y se equivocaron. Nosotros dijimos desde el principio de que iba a haber una recuperación en 2022 y efectivamente la hubo. Lo que tuvimos nosotros fue, como tuvo el mundo entero, fue una pandemia que en 2020 y 2021 azotó al mundo entero, y en donde el poder adquisitivo del salario de todo el mundo cayó, de los distintos países del planeta. Habrá excepciones, pero en términos generales los salarios de los trabajadores a nivel mundial se cayeron. Y efectivamente Uruguay no fue la excepción. Uruguay priorizó el empleo. Hay que recordar que en julio del 20 firmamos un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito, lleva la firma además de Fernando Pereira, por si queda alguna duda, en donde se decía que se iba a priorizar el empleo y que el salario iba a caer en la medida que la economía cayera. La economía cayó un 6% en el 2020 en Uruguay, y por lo tanto eso se empezó a reflejar en el 2020 ya, y en el 21 de manera más clara, pero también dijimos desde aquel momento que apenas la economía empezara a crecer, iba a comenzar un esfuerzo de recuperación del salario que efectivamente este año 2022 lo prueba. Es decir, el Uruguay refleja en el índice medio de salarios un número mayor que el aumento de los precios acumulado, a pesar de que este fue un año de inflación mundial también, ¿no? Ajá. O sea que eso de alguna manera ponía en cuestión o desafiaba fuertemente la recuperación salarial, porque obviamente si la inflación mundial era una inflación alta, como lo ha sido en todas partes del mundo, en buena parte del mundo, hay que recordar que los países europeos hoy están sufriendo un empuje inflacionario sensiblemente más alto que el que tuvo Uruguay como impacto. Uh-huh. Y los salarios de muchos países europeos han caído varios puntos en su poder adquisitivo. Bueno, en Uruguay cerramos este año, como habíamos anunciado desde el principio del 2022, con una recuperación mayor a 1 punto, con lo cual el camino hacia llegar a los niveles del salario real que fue afectado por la pandemia ya está avanzado, y de hecho esto es sin contar que a partir del 1 de enero, y se va a visualizar en febrero, los salarios públicos van a tener un aumento importante de sueldos, de salarios, que es el resultado del convenio que se firmó en julio
entre COFE y el Poder Ejecutivo, y entre la coordinadora de sindicatos de la enseñanza y el Poder Ejecutivo, que va a determinar un proceso de recuperación también en el sector público. Ministro, en el caso del dato de diciembre, ¿cómo hay que leerlo? Se lo pregunto porque aquellos que vamos a hacer la compra, sabemos que en diciembre no hubo deflación en los productos que compramos, pero sí hubo una incidencia en el número por el plan UTE Premia, que hizo que el rubro vivienda, por ejemplo, bajara un 3,60% e incide en el resultado final al ser una canasta. ¿Cómo advierte ese punto en particular? Como todos los años, desde hace muchos años, e incluso en los periodos de gobierno de Frente Amplio, se genera en diciembre un impacto por el efecto del programa de UTE, de descuento. Eso ha ocurrido todos los años, por eso siempre diciembre da un resultado negativo. Pero independientemente de eso, porque el índice de promedio de precios al consumo es un promedio de aumentos y descensos de distintos rubros de la canasta, una canasta que está ajustada y que nadie ha discutido hasta el momento. Lo importante, más allá de esa variación de diciembre, aunque esa variación de diciembre no hubiera ocurrido igual, el salario hubiera estado por encima. Estamos hablando de que el índice medio de salarios en el 2022 estuvo en 9 y pico, 9,5, pongámosle. Y la inflación, descontado, pongamos diciembre, es 8,5, o sea, igual es un punto más. O sea, plan de UTE o no plan de UTE, la verdad, además el plan de UTE siempre ha existido desde hace unos cuantos años y siempre ha tenido el mismo efecto, pero aunque hiciéramos el ejercicio de descontarlo para tratar de ver si efectivamente igual estamos por encima de la inflación con el salario, igual estamos por encima de la inflación con el salario. El salario en 2022 en Uruguay creció más que la inflación, eso no hay ninguna duda, y de alguna manera digamos, significó un revés para los que pronosticaban 3 años de pérdida. Digo más. En el 2019, año previo a la pandemia y año donde gobernaba la actual oposición, el salario real tuvo una pequeña pérdida, unos décimas. Yo diría quedó empatado, para no exagerar, quedó empatado. O sea que sin pandemia, sin guerra, sin aumento inflacionario en el mundo, ya en el 2019 habíamos tenido un freno del proceso del poder adquisitivo del salario. Después tuvimos 2 años de caída, 20 y 21, motivados directamente por el impacto que la pandemia tuvo en la economía uruguaya, y ya en el 2022 tenemos el proceso de recuperación, que lo otro que yo digo en esa misma referencia que ustedes hacían, el gobierno está comprometido a que esto siga ocurriendo en el 2023, y por eso hacía referencia al aumento de los públicos, y agrego que en mitad de año del 23 vamos a tener la 10ª ronda del Consejo de Salarios en el sector privado, donde ya una parte del sector privado no tiene pérdida, alrededor del 27% no tiene pérdida, y otra parte similar tiene una pérdida menor al 1%. Esos sumados juntan más del 50% de los trabajadores privados. Pero además, sobre esos trabajadores privados, justamente la 10ª ronda que va a tener lugar en julio, el gobierno va a proponer una pauta de recuperación para completar el proceso de recuperación. Ministro, estamos encaminados, sí. No, le quería preguntar justamente por eso, para no alejarme de este punto, porque usted de alguna manera le estaba contestando a quienes han señalado o habían señalado un tercer año de pérdida de salario, que era del Frente Amplio, pero también, por ejemplo, del Instituto Cuesta Duarte. Habían hecho señalamientos en la misma dirección. Sí, es verdad, sí. Sí, le hemos contestado varias veces ya, porque hay análisis que yo respeto mucho, porque hay economistas que nos merecen respeto en el Cuesta Duarte, pero hay formas de expresar y de analizar los datos que no son correctas desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, transmitimos lo que es nuestro análisis. Nuestro análisis, digo, lo que son los datos.
Otro dato es que la inflación estuvo por debajo del aumento promedio de salarios en el país. Ajá. Es decir, esto significa que todos los salarios crecieron, bueno, algunos un poco más, algunos un poco menos, alguno no habrá crecido, pero el índice medio de salario, que es un promedio, está indicando claramente un crecimiento del salario, que es como siempre se mide el poder adquisitivo del salario. Bien. Después hay disparidades, heterogeneidades, sí. Hay sectores que fueron mucho más afectados por la pandemia que otros, sí. Que va a costar más recuperarlos, también. También digo, este proceso de crecimiento del turismo este año va a dar un empujón interesante a uno de los sectores más afectados, que es justamente el sector turístico, Claro. hotelería, gastronomía, etcétera. Esperemos que esta temporada siga siendo, como ha sido hasta ahora, extremadamente positiva, y bueno, y eso va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores que la han pasado muy mal, también empresarios, ¿no? Porque hay que mirar los dos lados del mostrador. ¿Cuántas empresas quedaron por el camino en el sector turístico entre el 20 y el 21 y el 22? Cantidad, ¿cuántas empresas perdieron patrimonio, tuvieron que reducir personal? Porque esa es la otra cara. La otra cara, que es la del empleo, también cerramos el 22 con cifras que son positivas. El Uruguay ha, digamos, aumentado cantidad de puestos de trabajo en el 2022, unos 35.000 aproximadamente, ha aumentado la tasa de empleo levemente, menos de lo que querríamos, y ha bajado la tasa de desempleo, que eso sí es muy importante. La tasa de desempleo en Uruguay en el 2022 cerró menos del 8%, cuando en el 2019, para comparar el último año del gobierno anterior y el último año previo a la pandemia, era de un punto más, es decir, 8,9. Y en este momento estamos en 7,8, 7,9, va a ser el cierre cuando tengamos los datos del INE del mes de diciembre, pero está ahí, va a estar ahí. Justamente, o sea que, ministro, le quería consultar si este inicio de temporada tan auspicioso ya se estaba viendo reflejado o podían entender que se iba a ver reflejado en los datos de desempleo del mes de enero. Bueno, todavía los de enero los vamos a tener recién a principios de febrero. Los de diciembre van a salir seguramente en estos días y obviamente todo hace pensar de que vamos a tener un resultado que va a confirmar las cifras que hemos tenido promedio en los 11 meses restantes del 2022, que es del orden del 7,8, 7,9%. O sea, una caída del desempleo con respecto al 2019, por supuesto, respecto al 2021, con respecto al 2020, y también de trabajadores en seguro de paro de paro total. El seguro de paro total, el Uruguay viene reflejando unas cifras que están por debajo ya no del 2019, sino del quinquenio 2015-2019. Ministro, para hacer un cierre del tema de inflación y no irnos de ese asunto, sí, claro. a mitad de año se tomaron una serie de medidas de adelantar los aumentos para ciertos sectores. ¿Es posible que el Poder Ejecutivo, en razón de este estado actual de la economía, que era diferente al de mitad de año, tome unas resoluciones de modo tal de apurar la recuperación salarial que no sea a cuenta de estos aumentos que se van a registrar ahora? ¿Es posible tomar esa decisión? Bueno, el cálculo que se hace tiene que ver también con ese aumento de julio, que obviamente significó una respuesta que el gobierno adelantó para evitar el impacto de la inflación, que en ese momento era una inflación más elevada, ahora bajó un poco, para evitar justamente el impacto en los bolsillos de la gente. O sea que desde julio rige un aumento del 2% para los funcionarios públicos y del 3% para las jubilaciones, que ciertamente se imputa con respecto al aumento que va a ocurrir ahora en enero, pero que de cualquier manera el aumento en enero, sumado al adelanto de julio, da una cifra superior a la inflación del año. ¿Por qué? Porque el índice medio de salarios, que es el que rige las jubilaciones,
es más alto que el IPC, entonces las jubilaciones tendrán un ajuste mayor al IPC con respecto, incluyendo el 3% adicional de julio, y en el caso de los asalariados, la fórmula que establece cuánto va a ser el aumento de los trabajadores públicos también habla de un resultado superior a la inflación. Ajá. Bien, ministro, justamente le voy a trasladar una pregunta de un oyente que es con referencia al tema jubilatorio. Dice si pueden preguntar por aumento jubilatorio al ministro Mieres. Sí, el aumento jubilatorio lo hizo el cálculo del Banco de Previsión Social, que rige desde el 1 de enero, va a ser del orden de 6 y pico %, que sumado al 3 que ya se había dado en julio, está dando 9 y pico %. Bien. Ministro, una última pregunta para cerrar el reportaje. Ayer el colega Nicolás Lucich escribió en su cuenta de Twitter que la inflación en 2022 cerró en 8,3%, 2.3 puntos arriba del rango meta del Banco Central y exactamente en el promedio de los últimos 10 años. Tal vez esta sea una pregunta más para Economía que para el Ministro de Trabajo, pero sabiendo que la inflación afecta justamente el rendimiento del salario, se la traslada a usted. ¿Hay forma en Uruguay de bajar la inflación a un promedio que sea por debajo del 8,3% para que no se coma el salario del trabajador? Bueno, es un gran desafío. El tema es que simultáneamente cuando uno toma medidas que buscan frenar la inflación, también tiene componentes que afectan, por ejemplo, el crecimiento de la actividad productiva, tiene componentes complejos en materia de impacto cambiario y bueno, y estamos ahí en un equilibrio complejo, difícil. Yo diría el desafío de este año era evitar que una inflación planetaria, mundial, que ha llevado a países que tenían inflaciones mucho más bajas que Uruguay a cerrar el año con inflaciones del 8-9% similares a la de Uruguay, que el Uruguay lo que logró este año, que es muy importante, es haber tenido un impacto inflacionario menor. Entonces, otra cosa es la meta previa a todo este proceso que el mundo ha vivido desde el 2020, que es la pandemia más la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Todas esas cosas tienen un impacto negativo en la inflación. O sea, los precios de la energía y los precios de los alimentos crecieron mucho en el 2022. Entonces, eso empujó para arriba todos los índices inflacionarios. En Uruguay, a pesar de todo eso y en base a una política que yo creo que es exitosa, cerramos el año con una inflación que es la del promedio de los últimos 10, como decía Lucich. ¿Y eso qué quiere decir? Que tuvimos la capacidad de absorber el impacto inflacionario y de evitar que se trasladara, que se reflejara en los precios, que obviamente, como tú bien decís, el aumento de la inflación conspira contra la recuperación salarial, porque genera un desafío que, en definitiva, es que los precios crecen más rápido que el salario, ¿no? Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto grande, gracias por el contacto.